Mi nombre es Severino Das Dores Barroso, tengo 76 años, y mucha gente aquí en mi ciudad me conoce como el partero del alma, porque además de ayudar a traer niños al mundo, también ayudé a muchas mujeres a sobrevivir a los dolores que el mundo intenta enterrar. Pero lo que viví aquella madrugada, ni siquiera en mis peores pesadillas podría imaginarlo. Escuché un llanto. Un llanto que no venía de la ventana ni de la calle, era un llanto ahogado que venía del suelo, y eso fue lo que me hizo salir corriendo por el patio descalzo con la linterna temblando en la mano. Lo que encontré enterrado allí cambió mi vida, y tal vez también cambie la tuya después de escuchar esta historia. Pero antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad me estás siguiendo, amigo, y cuántos hijos y nietos tienes. Déjalo aquí en los comentarios, aprovecha y haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien en quien confíes. Ahora respira hondo, porque lo que voy a contarte es muy fuerte. Siempre he tenido el sueño ligero, de esos que cualquier ruido me despierta. Debe ser cosa de los parteros, que se pasan la vida esperando llamadas en mitad de la noche. Aquella madrugada no fue diferente. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando me desperté con un sonido que heló mi alma hasta lo más profundo. Un llanto ahogado, lejano pero presente, como si viniera de las entrañas de la tierra. Al principio pensé que era un sueño, o tal vez algún animal sufriendo en el bosque. Me senté en la cama y esperé. El sonido vino de nuevo. ¡Ay, San Benito! Era el llanto de un recién nacido. No había forma de confundirlo. Mis viejos oídos de partero reconocerían ese sonido incluso después de muerto. Fui a tientas por la casa oscura hasta encontrar la linterna que guardo en el cajón de la cocina. El viento entraba por las rendijas de la ventana, haciendo que las cortinas bailaran como almas penadas. Me puse mi viejo abrigo sobre la camiseta y me calcé las botas de goma que uso para ir al patio y salí. La lluvia había dado una tregua, pero el suelo era un barrizal. La linterna temblaba en mi mano arrugada mientras seguía ese llanto cada vez más claro, cada vez más desesperado. Era como si la tierra misma estuviera llorando pidiendo auxilio. Conozco cada palmo de este patio, cada árbol, cada rincón de este sitio que heredé de mi padre. Sé dónde están enterrados los perros que tuve, las gallinas de compañía, e incluso mi María José, que quiso ser enterrada bajo la manguera que ella misma plantó. Pero el llanto me llevó a un rincón donde no solía ir, cerca de la cerca trasera, donde la maleza crece más alta. Cuando apunté con la linterna hacia el suelo, sexta la tierra removida, aún fresca. Parecía que alguien había cavado allí hace poco tiempo. Mi corazón se aceleró. Me arrodillé con dificultad. Estas articulaciones viejas ya no me obedecen como antes, y empecé a cavar con mis propias manos. La tierra estaba fría y húmeda, pegándose bajo mis uñas, manchándome la camiseta. Cavaba y rezaba y cavaba como si mi vida dependiera de ello. Y tal vez no era mi vida, pero sin duda era la vida de alguien. El llanto iba y venía, a veces más débil, lo que me dejaba desesperado. Cavé hasta sentir algo blando bajo mis dedos. Era un trapo viejo, como una bolsa de arpillera de las que se usan para empaquetar café. Tiré con cuidado, y allí estaba un pequeño bulto sucio de tierra. Quité el trapo con dedos temblorosos y, Dios mío, un bebé morado por el frío, con la boquita llena de tierra, los ojitos cerrados, casi sin movimiento, pero aún respiraba, aún lloraba, aunque muy débilmente. Un milagro, pensé para mis adentros. Un pecado, concluí poco después, porque no hay mayor maldad en este mundo que enterrar a un ser indefenso, aún con vida, dejándolo morir solo en la oscuridad de la tierra. Cogí ese cuerpecito en mis brazos, limpié la tierra de su carita con la barra de mi camiseta. Era un niño que aún tenía el cordón umbilical mal cortado. Debía haber nacido ese mismo día. Lo apreté contra mi pecho, y corrí de vuelta a casa, sintiendo el peso de mis 76 años transformarse en piernas de niño. Solo podía pensar en quién habría cometido semejante barbaridad, y, lo más importante, qué iba a hacer ahora dentro de casa. Actué con la rapidez que solo da la experiencia. Calenté agua en la tetera, preparé una palangana y lavé a ese niño con todo el cuidado del mundo. Con cada caricia,
parecía que cobraba más vida, sus bracitos comenzaron a moverse, el llanto se hizo más fuerte. Gracias a Dios, utilicé un trozo de gasa que guardo en mi caja de partos para limpiarle la boquita y la naricita tapadas de tierra. Corté bien el ombligo y le puse yodo, como hice con cientos de bebés a los que ayudé a traer al mundo. Lo envolví en una manta limpia y empecé a pensar en la leche. No tenía leche en polvo en casa ni biberones, pero siempre he sido un hombre improvisado. Cogí un poco de la leche que había en la nevera, la herví bien, la mezclé con agua y azúcar y la dejé enfriar un poco. Usé una jeringa sin aguja, de las que se usan para dar medicina, para darle la leche en la boquita. El pobrecito succionaba con fuerza, aferrándose a la vida. Mientras tanto, mi cabeza estaba en ebullición. Había sido un parto clandestino, sin duda, tal vez de alguna chica joven asustada que no sabía qué hacer, o, peor aún, de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. En más de 40 años como partero, he visto muchas cosas en esta vida. Mujeres que ocultaban su embarazo por vergüenza, por miedo, por desesperación, casos de incesto, de violencia, historias que ni siquiera me gusta recordar. Pero enterrar un niño vivo era algo nuevo, incluso para mí. Me senté en la mecedora meciendo a ese bebé milagroso, mirando mis manos arrugadas y sucias de tierra. Las mismas manos que habían traído a tanta gente a este mundo, ahora habían desenterrado a alguien a quien habían intentado enviar demasiado pronto. Era como si Dios me hubiera utilizado como instrumento aquella noche. El llanto me despertó hacía tiempo. Pero, ¿a tiempo para qué? No podía aparecer así, de la nada, con un bebé. La policía preguntaría, la gente chismorrearía y yo necesitaba descubrir la verdad antes de que la mentira se extendiera. Porque en este pequeño pueblo, los secretos se convierten en chismes y los chismes se convierten en sentencias. Pasé la noche en vela velando a aquel bebé tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. Cuando salió el sol ya había tomado una decisión, iba a investigar por mi cuenta, iba a descubrir quién era la madre de ese niño, y por qué habían intentado deshacerse de él. De esa manera tan cruel me acerqué a la ventana y sexta amanecer el mundo seguía igual, el gallo cantaba en el corral, vaca mugía en el corral pidiendo que la ordeñaran, la niebla se levantaba del pasto mojado, pero dentro de mi vieja casa de adobe todo había cambiado. Miré al bebé durmiendo en el centro de mi cama, tan pequeño que casi desaparecía entre las almohadas. En ese momento, hice una promesa silenciosa: no serás enterrado de nuevo, pequeño, no mientras este viejo tenga fuerza en las piernas y fuego en el pecho. Me acordé de las huellas que sexta cerca de la tumba improvisada. Pequeñas huellas de pies femeninos y un trozo de tela verde que se quedó enganchado en una espina. No era mucho, pero era un comienzo. Cuando el sol estuviera alto, comenzaría mi búsqueda. Mientras tanto, tenía que cuidar de esa pequeña vida que la tierra me devolvió. Una pequeña vida que lloró tan fuerte que atravesó la tierra, la noche y el sueño de un anciano. Un llanto que aún no sabía que desenterraría mucho más que un bebé. Desenterraría secretos que mi propia familia intentó ocultar durante años. Como decía mi abuelo, donde hay una fosa rasa, el difunto siempre aparece, y apareció. Solo que vivo, gracias a Dios vivo, y con un llanto tan fuerte que sacudía a los muertos y despertaba a los vivos. Un llanto que venía de la tierra, pero que sacudía el cielo. Cuando amaneció de verdad, ya tenía los ojos ardientes de cansancio, pero el pequeño superviviente parecía más sonrosado y respiraba mejor, gracias a Dios y a todos los santos. Lo que me preocupaba ahora era descubrir quién había cometido esa barbaridad. Como antiguo comadrón, conocía prácticamente a todas las mujeres embarazadas de la región. No recordaba a ninguna que estuviera a punto de dar a luz en los últimos días. Tenía que ser un embarazo oculto. Mientras le daba un poco más de leche al bebé, decidí que tenía que volver al lugar donde lo había encontrado. Lo dejé durmiendo bien abrigado, en una caja de zapatos forrada con mantas que puse cerca de la estufa. El viejo sultán, mi perro, se quedó de guardia. Sus ojos amarillos me aseguraron: puedes irte, Severino, yo me encargo. Cogí mi bastón y salí al patio,
ahora con la luz del día, para ayudarme. El sol había ahuyentado la lluvia, pero el suelo aún estaba mojado, marcado. Seguí las huellas que había dejado el barro. Eran pequeñas, de chanclas o sandalias, no de botas, huellas de mujer o, peor aún, de niña. Seguí ese rastro hasta el lugar donde estaba removida la tierra. A la luz del día, todo parecía aún más cruel. El agujero que cavé apresuradamente estaba allí, abierta como la boca de una tumba rechazada. La fosa no era profunda, unos 30 centímetros como mucho. Si no fuera por el llanto y mi sueño ligero, ese angelito se habría asfixiado en pocas horas. Empecé a examinar los alrededores con cuidado. Fue entonces cuando vi, atrapada en un espino cerca de la cerca, una pulserita de cinta verde, de esas hechas a mano con cuentas de madera pintadas. Mi corazón dio un vuelco. Conocía muy bien esa pulsera. Era de Lucía, la hija de mi hermano Antonio, mi sobrina nieta, una niña de 17 años a la que había visto crecer callada y siempre con la mirada baja, como si llevara un peso demasiado grande sobre sus frágiles hombros. La pulsera se la había regalado yo mismo el año pasado por su cumpleaños. Era una pieza artesanal que compré en la feria de Santa Lucía, nunca se la quitaba del pulso. Decía que era un amuleto de la suerte, y ahora estaba allí tirada cerca de una tumba de bebé. Dios mío, no podía ser. Pero las evidencias gritaban en mi cara. Guardé la pulsera en el bolsillo de la camisa y volví a casa pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Lucía andaba desaparecida. Es cierto, la última vez que la vi fue en la misa de Pascua, hace más de un mes. Estaba pálida, pero delgada, y llevaba un vestido holgado y pasado de moda. En ese momento, pensé que era solo una fase de adolescente, esas cosas de la edad. Ahora las piezas comenzaban a encajar formando un horrible rompecabezas. Si Lucía estaba embarazada, como nadie se dio cuenta, ni siquiera su propia madre, que ni siquiera se dio cuenta, o tal vez sí se dio cuenta y fingió no hacerlo. Magdalena nunca fue de las más atentas, siempre preocupada por complacer a su nuevo marido, ese tal Agenor que apareció después de que murió mi cuñado, un hombre de pocas palabras y mirada esquiva que nunca me cayó bien. Cada vez que miraba a Lucía sentía un escalofrío que me recorría la espalda, esos presentimientos que los parteros viejos tienen y no saben explicar bien. Pero nunca dije nada. Quizá debería haber hablado. Quizás se podría haber evitado mucho. Di de comer a las gallinas, ordeñé la vaca y volví a entrar en casa con la cabeza a 1000 por hora. El bebé aún dormía como un angelito. Decidí que esa misma mañana iría a casa de mi hermano para enfrentarme a Lucía, no para acusarla, sino para entenderla, para ayudarla. Porque si ese bebé era hijo suyo, algo muy grave había pasado para que una chica tan dulce como Lucía cometiera un acto tan desesperado. No podía llevarme al bebé conmigo, claro. Improvisé un biberón con un frasco de medicina limpio y un chupete viejo que encontré en el fondo de un cajón de los que guardaba de cuando mi Roberto era pequeño. Lo llené con leche tibia y lo dejé al lado de la caja. El bebé estaría bien durante unas horas y yo tenía que ir y volver antes del mediodía. Me puse mi camisa estampada de domingo y me peiné con cuidado el pelo blanco. Quería parecer presentable, pero no festiva al fin y al cabo. No era una visita social. Cogí la pulsera de cinta verde y la guardé en el bolsillo. Era mi única prueba en caso de que Lucía lo negara. Todo el camino hasta casa de mi hermano no es largo, unos 20 minutos a pie por el camino de tierra que atraviesa el pueblo. Pero ese día parecía que caminaba sobre arena movediza. Cada paso pesaba 1 tonelada. El sol de mayo ya calentaba y me hacía sudar la frente. Pasé por la tienda de Don Tío, por la iglesita, por el puesto de salud donde trabaja un médico solo una vez a la semana. Algunas personas me saludaron, extrañadas de verme tan temprano en la calle. Señor Severino, ¿está bien? Todo bien, solo voy a visitar a mi hermano, respondí con una sonrisa forzada. Si supieran lo que llevaba en el pecho. La casa de Madalena es la tercera después del pequeño puente. Una construcción simple de mampostería pintada de color azul claro. Tenía flores en el jardín delantero,
algo que Agenor se esforzaba por mostrar a los vecinos como muestra de su esmero. Las apariencias, siempre las apariencias. Llamé 3 veces a la puerta. Madalena abrió con el pelo revuelto. Severino, ¿qué pasa? Es muy temprano para visitarme. No he venido a visitarte, he venido a hablar con Lucía, respondí entrando sin esperar a que me invitara a pasar. La casa estaba en silencio. ¿Dónde está Agenor? Se fue temprano a resolver unas cosas en la ciudad, respondió arreglándose la bata como quien esconde algo. ¿Y Lucía todavía está en su habitación durmiendo? Estoy preocupada por ella, Severino. No come bien, vive encerrada. Creo que es esa edad difícil. ¿Será solo eso? Le pregunté a Madalena, mirando fijamente a los ojos de mi cuñada. Ella desvió la mirada y se mesó las uñas. ¿Sabes algo más que yo debería saber? Madalena me llevó hasta la habitación de Lucía, al fondo de la casa. La puerta estaba cerrada por dentro. Llamó suavemente. Lucía, despierta. Hija, tu tío Severino ha venido a verte. Silencio. Llamó de nuevo, más fuerte. Lucia, abre la puerta. Nada. Empecé a ponerme nervioso. Ve a buscar la llave de repuesto, Magdalena. Ella dudó, pero fue. Cuando volvió con la llave, le temblaban tanto las manos que no conseguía acertar en la cerradura. Déjame a mí, le dije, quitándole la llave de las manos. Abrí la puerta lentamente. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas cerradas. Un olor extraño flotaba en el aire, una mezcla de sudor y medicina. Lucía estaba tumbada de espaldas a la puerta, envuelta en una manta a pesar del calor que hacía. Entré solo, pidiéndole a Magdalena que se quedara fuera. Me senté en el borde de la cama y toqué el hombro de la niña. Lucía, soy yo, tío Severino. He venido a hablar contigo. Ella se volvió lentamente. Lo que vi me partió el corazón. Estaba pálida como la cera, con profundas ojeras y los labios resecos. Los ojos, antes tan vivos, parecían 2 cuentas de vidrio sin brillo. Tío, aquí, dijo con voz débil, casi un susurro. Le cogí la mano, fría y húmeda. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía el pulso. Sin la pulsera de cinta verde, saqué la pulsera de mi bolsillo y se la mostré. ¿La perdiste cerca de la manguera, en el fondo de mi patio? Sus ojos se abrieron con terror. La respiración se le aceleró, el cuerpo comenzó a temblar. Antes de que pudiera decir nada más, Lucía se desmayó, cayó en mis brazos como un pajarito herido. Grité llamando a Madalena, que entró corriendo en la habitación. Dios mío, ¿qué ha pasado? Se ha desmayado por la debilidad, respondí, pero sabía que era por el miedo, la culpa y la vergüenza de todo lo que aquella niña estaba cargando sola. Mientras Madalena mojaba una toalla para pasarla por la frente de su hija, vi algo que me llamó la atención, una mancha de sangre en la sábana, justo donde estaba, sangre fresca. Levanté la manta con cuidado, y allí estaba la confirmación que no quería tener. La camiseta de Lucía estaba manchada en la parte de abajo. Hemorragia posparto. Estaba sangrando. Necesitaba atención médica urgente. Ya no tenía ninguna duda. El bebé que encontré era hijo suyo, y ahora tenía que salvar no solo al bebé, sino también a la madre. Madalena, prepara una bolsa con ropa para Lucía y llama a un coche. Vamos a llevarla al hospital de Pasos ahora mismo. Puede morir si sigue sangrando así. Mi cuñada se quedó pálida. Al hospital. Pero no podemos. A Agenor no le va a gustar. Él dijo que le importaba un comino, lo que le gustara o no a Agenor. Grité perdiendo la paciencia. Tu hija se está muriendo, mujer. ¿Qué es más importante para ti? Y fue en ese momento cuando Lucía volvió a abrir los ojos, me agarró la mano con una fuerza que no esperaba y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Tío Severino, el bebé, está vivo. Por favor, dime que está vivo. Sentí las lágrimas correr por mi rostro arrugado. Sí, hija mía está vivo. Lo encontré a tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de alivio y desesperación. Pensé que había nacido muerto, tío, lo juro, pensé, lo enterré pensando que ya estaba muerto.
Fue entonces cuando me di cuenta de que Lucía no era un monstruo, era solo una niña aterrorizada, sola en el momento más difícil que una mujer puede enfrentar. Y algo muy oscuro había sucedido en esa casa para llevar a una joven a ese punto de desesperación. Aún no lo sabía todo, pero ya sabía lo suficiente para entender que tenía que sacar a Lucía y al bebé de allí lo antes posible, porque donde hay un niño enterrado hay un secreto mucho más profundo escondido. Y yo estaba decidido a desenterrarlos a todos, aunque tuviera que usar mis viejas manos hasta sangrar. Llevé a Lucía al hospital, entramos con urgencia y fuimos atendidos de inmediato por los enfermeros. La cuidaron, le pusieron suero y le dieron medicamentos. Al otro día le dieron el alta y, a pesar de las protestas de Madalena, me pareció mejor llevarme a Lucía para que se quedara conmigo. Hija, es mejor que se quede conmigo un tiempo, tengo más experiencia para manejar este tipo de situaciones, le dije mientras ayudaba a la niña a entrar en el coche que le había pedido prestado a don Joaquín, el tendero. Madalena se quedó en la puerta, retorciéndose las manos en el delantal, dividida entre la preocupación por su hija y el miedo a lo que diría su marido cuando volviera. Si se lo cuentas a Agenor, nos mata, tío, me susurró Lucía al oído cuando entramos en el coche. Su mirada estaba tan aterrorizada que se me puso la piel de gallina, pero yo tenía que mantener la calma por su bien y el del bebé. No te preocupes, hija mía, nadie os hará daño mientras yo viva, le aseguré, sosteniendo su mano helada entre las mías. De camino a casa, paré en el centro de salud. Dona Eulalia, la enfermera más antigua de la ciudad, era de confianza. Le expliqué a grandes rasgos la situación sin entrar en detalles. Ella lo entendió enseguida y me dio antibióticos, vitaminas y compresas especiales para la hemorragia posparto. Cuando llegamos a casa, el bebé lloraba de hambre. Lucía, aún débil, miró al pequeño con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Puedo cogerlo?, preguntó con voz temblorosa. Claro que puedes, hija mía. ¿Es tu hijo?, respondí mientras le ponía el bebé en los brazos. Fue como ver una flor marchita, recibiendo agua después de días. Algo cambió en el rostro de Lucía. Las lágrimas brotaron, pero ya no eran de desesperación. Era como si el instinto maternal enterrado junto con el niño en aquella terrible noche finalmente pudiera brotar. Durante horas no intercambiamos una palabra, dejé que redescubriera a ese pequeño ser que había intentado rechazar. Solo cuando el bebé se durmió satisfecho después de mamar la leche que doña Eulalia había conseguido, me senté al lado de Lucía y le pregunté, ¿quieres contarme lo que pasó? La niña respiró hondo, como quien toma valor para sumergirse en aguas oscuras y profundas. Empezó a hablar en voz tan baja que tuve que acercarme para oírla. Todo empezó cuando murió papá, el tío Severino. Mamá se quedó desesperada, sin dinero, sin saber qué hacer. Cuando Agenor apareció ofreciéndole ayuda, matrimonio, una vida mejor, ella se agarró a la oportunidad. Al principio él parecía bueno, respetuoso, trabajador. Iba a iglesia todos los domingos, ayudaba con los gastos, trataba bien a mamá, pero después de unos 6 meses cambió, empezó con miradas cuando mamá no veía. Luego empujones que parecían accidentales, la mano que tocaba donde no debía. Me quejé con mamá una vez, 2 veces, ella no me creyó, dijo que estaba inventando, que eran ideas mías, que debía estar más agradecida por el techo y la comida que nos daba. Dejé de quejarme, pero empecé a encerrarme en mi habitación siempre que podía. Funcionó durante un tiempo, hasta la noche en que mi madre fue a visitar a su comadra a Cristais y me dejó sola con él. Lucía dejó de hablar por un instante, con las manos temblando tanto que tuvo que sujetarlas entre sí. Continuó con la voz entrecortada. Él entró en mi habitación de madrugada, había bebido, dijo que yo lo provocaba, que me lo estaba buscando. Me tapó la boca con la mano y me dijo que si gritaba me pegaría hasta que no pudiera levantarme. Fue la primera vez, luego vinieron otras, siempre cuando mamá salía o cuando tomaba los medicamentos para dormir. Hasta que un día se lo conté de nuevo, le mostré las marcas de sus dedos en mis brazos, en mi cuello. ¿Sabe lo que me dijo?
Tío, que era mejor así, que al menos él no buscaba mujeres en la calle, que debía agradecerle que aún quisiera quedarse con nosotros, porque ningún hombre querría una mujer vieja como ella con una hija adolescente que criar, que si se lo contaba a alguien acabaríamos en la calle. Me dio una caja de píldoras anticonceptivas y me dijo que las tomara a escondidas. Ese día morí un poco por dentro, mi sangre hervía mientras escuchaba ese relato. Me imaginé 1000 veces pasar mis manos arrugadas por el cuello de ese demonio disfrazado de hombre de bien, ese creyente de pacotilla que iba a la iglesia los domingos y abusaba de su hijastra el resto de la semana, y Magdalena, mi propia cuñada, sangre de mi sangre, cerrando los ojos ante una atrocidad así. Tenía ganas de vomitar. Mantuve la calma solo por Lucía, que continuó su relato entre sollozos. Las pastillas se acabaron y mamá se olvidó de comprar más. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, intenté ocultarlo lo más posible. Usaba ropa holgada. Decía que estaba engordando por la ansiedad. Agenor se dio cuenta antes que mamá. Una noche me acorraló en el lavadero y me palpó la panza. ¿Es mío? ¿No?, preguntó con una sonrisa repugnante. Negué con la cabeza, sin poder hablar. Me apretó el brazo hasta dejarme marca y me dijo que yo iba a solucionarlo o él lo haría. Trajo unas infusiones extrañas, unas hierbas que le había comprado a una anciana en el mercado, y me obligó a tomarlas. Vomité mucho. Tuve fiebre, pero el bebé resistió. Después, intentó empujarme por las escaleras. Dijo que parecería un accidente. Conseguí agarrarme a la barandilla. Fue cuando decidí huir. Metí algunas ropas en una bolsa de plástico y me fui de madrugada sin destino. Caminé mucho pensando en ir a casa de mi abuela, en ese Otiago, pero no tenía dinero para el autobús. Acabé volviendo a casa después de dos días, hambrienta y asustada. Mamá fingió que no había pasado nada. Agenor también, pero cortó el teléfono, escondió mis documentos y no me dejaba salir sola. Era una prisionera. Pensé en suicidarme muchas veces. Llegué a guardar una caja de medicinas de mi madre, pero no tuve valor. Entonces, esa noche, empezaron los dolores. Comenzaron. Estaba sola en casa otra vez. Mamá se había ido con Agenor a una vigilia en la iglesia. Aguanté todo lo que pude mordiendo la almohada para no gritar. El bebé nació allí mismo, en mi habitación, sobre aquella cama vieja, sola, sin ayuda, sin nadie que me dijera qué hacer. Corté el cordón con unas tijeras de costura. No lloró. Pensé que había nacido muerto. Estaba morado. No se movía. Lo envolví en un trapo viejo y me quedé allí abrazado a él, llorando, pidiendo perdón. Después, no sé de dónde saqué fuerzas, pero salí al patio. Pensé en enterrarlo cerca del arroyo, pero estaba muy débil para ir tan lejos. Vi la cerca que separaba nuestro terreno del de su tío. Vi la manguera. Decidí que sería allí. Cavé con las manos, llorando todo el tiempo, rezando. Le pedí a Dios que cuidara de esas almas, que perdonara mi pecado. Cuando terminé de cubrirlo con tierra, me desmayé ahí mismo. Me desperté con el ruido de la lluvia en mi cara. Volví a casa arrastrándome. Me di una ducha, me cambié la ropa manchada de sangre y me quedé tumbada, esperando a morir también. Nunca imaginé que el bebé pudiera estar vivo. Lo juro por el alma de mi abuela que pensaba que estaba muerto. Tío Severino. Lucía apretó al bebé más fuerte contra su pecho como si quisiera compensarlo por todas las horas en que lo abandonó a su suerte. Sacudió la cabeza de un lado a otro con incredulidad. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude enterrar a mi propio hijo? Soy un monstruo. No soy. Ella lo miró con ojos que imploraban absolución, los ojos de una niña que había sido obligada a crecer demasiado rápido, de una forma demasiado brutal. No, hija mía. Tú no eres un monstruo. Monstruo es quien te hizo esto. Monstruo es quien violó a una niña y luego intentó matarla junto con el niño. Monstruo es quien vio todo lo que pasó y fingió no ver nada. Le agarré las manos entre las mías. Ahora escúchame bien. Tú y este bebé se van a quedar aquí conmigo. Nadie va a tocarles mientras yo esté vivo, y me encargaré de que el responsable pague, aunque sea con su propio nombre escrito en la pared de la cárcel.
Lucía lloraba como una niña en mi regazo, un llanto diferente, de alivio, de quien por fin puede sacarse un peso de encima después de cargar sola durante tanto tiempo. Cuando se calmó, le pregunté, ¿cómo quieres llamar al niño? Ella miró al bebé durante un largo rato. Lucas respondió por fin, porque había vuelto a la vida como Lázaro. Me pareció bonito el nombre y el significado. Lucas, el niño que volvió de las profundidades de la tierra y no se dejó enterrar. Ayudé a Lucía a bañarlo y a cambiarle la ropa improvisada. Mientras tanto, mi cabeza trabajaba, necesitaba un plan. No podía simplemente ir a la comisaría de Lagoa da Serra. El comisario, el señor Jeremias, era compadre de Agenor. Iban a encubrir el caso como ya habían hecho con tantos otros. Quizá incluso nos quitarían al niño, inventando que Lucía había intentado matarlo. No hacía falta ser más listo que ellos. Tenía que buscar ayuda fuera de allí, quizá en la ciudad más grande, en Pasos. Mientras Lucía dormía agotada con el bebé acurrucado a su lado, cogí papel y lápiz y empecé a escribir todo, cada detalle de lo que había oído. Sería mi garantía si me pasaba algo. Guardé el papel dentro de la vieja Biblia que estaba en el cajón de la cómoda. Después, cerré bien las puertas y ventanas de la casa. Puse el rifle de mi difunta esposa al alcance de la mano, cargado. No creía que fuera a necesitarlo, pero nunca se sabe. Me senté en la mecedora cerca de la ventana, desde donde podía ver la carretera, y me quedé allí vigilando. Un anciano, una niña y un recién nacido contra el mundo. Pero yo ya había visto suficiente en esta vida como para saber que a veces los más débiles son los que luchan con más fuerza porque no tienen nada que perder, o, mejor dicho, porque lo tienen todo que ganar. Por la mañana empezaría a mover los hilos, pero aquella noche mi trabajo era velar, velar por el sueño de aquellos dos inocentes y por el futuro que se merecían. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido cuando escuché fuertes golpes en la puerta. Mi corazón se aceleró. Cogí la escopeta y fui a abrir, dejando a Lucía y al bebé escondidos en la habitación de atrás. Era Magdalena, despeinada, con profundas ojeras y olor a pinga. Severino, necesito ver a mi hija, dijo tratando de entrar a la fuerza. Me agarré fuerte a la puerta. ¿Y dónde estaba esa preocupación cuando tu hija estaba siendo abusada bajo tu techo? Respondí, sintiendo que la sangre me hervía en las venas. Ella retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué se está inventando esta niña? Son mentiras, Severino. Agenor es un hombre de Dios, un padre de familia. Nunca le tocaría a la niña. Bajé la escopeta, pero mantuve la mano firme en la culata. Mentiras. Entonces explícame cómo apareció un bebé enterrado en mi patio, explícame las marcas en el cuerpo de tu hija, explícame por qué le diste anticonceptivos a una niña de 17 años que vivía encerrada en casa. Magdalena se derrumbó en el banco del porche, escondiendo el rostro entre las manos. Fue entonces cuando noté el moratón en el brazo, las marcas de dedos en el cuello medio ocultas por él. Cuello alto de la blusa. Él descubrió que Lucía se había escapado, ¿no? Le pregunté, pero tranquilo. Ella asintió con la cabeza, sin mirarme. Se volvió loco. Puso la casa patas arriba buscando algo de ella. Rompió los platos. Rasgó la ropa. Después me tocó a mí. Pasó toda la noche bebiendo, diciendo que iba a encontrar a la niña aunque tuviera que revolver toda la ciudad. Amenazó que si yo la ayudaba a esconderla, también me mataría. Sentí pena por mi cuñada en ese momento, pena mezclada con rabia y decepción. Ven, entra, voy a preparar café para los dos, le dije ayudándola a levantarse. Ya en la cocina, mientras la tetera hervía en la estufa de leña, la miré fijamente a los ojos. Lo sabías todo, ¿verdad? Sabías lo que ese hombre le hacía a tu hija y lo dejaste pasar. ¿Por qué, Magdalena? ¿Por miedo? ¿Por dinero? ¿Por qué una madre permite algo así? Ella desvió la mirada, removiendo la cucharilla en la taza vacía, el sonido tintineando en el pesado silencio de la cocina. Tú no lo entiendes, Severino. Tú siempre has sido el fuerte, el independiente. Yo no. Después de que muriera Antnio, me quedé sin suelo, sin dinero, sin perspectivas. Agenor apareció como una salvación.
casa, comida, respeto en la ciudad. Cuando Lucía empezó con esas historias, pensé que eran celos, que era para llamar la atención. Cuando finalmente me di cuenta, ya era demasiado tarde. Él amenazó con echarnos a la calle. Dijo que iba a contarle a todo el mundo que Lucía era una mujer fácil, que provocaba a él. ¿Quién iba a creer en nosotras? Dos mujeres solas contra un hombre respetado como él. Sentí que se me revolvía el estómago con esas excusas débiles, esa cobardía disfrazada de indefensión, pero necesitaba mantener a Madalena de nuestro lado, al menos por ahora. Vamos a hacer lo siguiente, le dije mientras le servía el café fuerte, tal y como le gustaba. Tú volverás a casa y fingirás que no sabes nada, que no tienes ni idea de dónde está Lucía. Deja que él la busque. Mientras tanto, yo cuidaré de tu hija y de tu nieto y encontraré la manera de hacer justicia. Madalena abrió mucho los ojos. Neto, el bebé está vivo y fuerte. Gracias a Dios y a mi sueño ligero, respondí. Y es mejor que Agenor siga creyendo que no por ahora. Si se entera de que hay pruebas vivas de lo que hizo, se volverá aún más peligroso. Después de que Madalena se fue, me quedé pensando, necesitaba pruebas concretas contra Agenor, algo que ni siquiera su compadre, el delegado, pudiera ignorar. Le dije a Lucía que salía por unas horas y que cerrara bien la puerta y no le abriera a nadie. Dejé la escopeta cargada al alcance de ella y le enseñé a usarla en caso de que pasara lo peor. Me puse mi mejor camisa negra de botones, la que uso en ocasiones especiales, y me colgué el rosario al cuello, bien visible. Necesitaría mi disfraz de señor religioso y respetable. Hice autostop con su tío hasta la casa de Madalena, sabiendo que Agenor estaría en el trabajo a esa hora. Cuando llegué, llamé a la puerta como si no fuera nada. Madalena abrió asustada. No está, gracias a Dios, susurró. Se ha ido temprano a trabajar a la carpintería. ¿Qué ha venido a hacer aquí? He venido a rezar con usted, hermana. Lo dije alto por si algún vecino estuviera escuchando. Y he venido a traer una medalla de San Benito para proteger la casa. Entré rápido y cerré la puerta. Ahora escúcheme bien, Magdalena. Necesito registrar las cosas de Agenor. Debe haber alguna prueba de lo que hizo, algo que podamos usar. Ella se puso pálida. No, Severino, si él se entera, me mata. Le agarré las manos con fuerza. Si no hacemos nada, seguirá haciendo lo que hace. Hoy fue Lucía, mañana puede ser otra niña. Ese tipo de hombre no para tú lo sabes. Ella dudó, pero finalmente accedió. Me llevó hasta la habitación de ellos, una habitación sencilla, con una cama de matrimonio con una colcha de flores, una cómoda y un armario antiguo. Empecé por la cómoda. En los cajones solo había ropa bien doblada, calcetines, ropa interior, nada especial. En el armario, lo mismo. Fue entonces cuando vi un tablero suelto en el fondo del armario. Tiré con cuidado y encontré un escondite. Había una caja de zapatos y un móvil viejo. Abrí primero la caja. Estaba llena de recortes de revistas con fotos de mujeres jóvenes. Algunas parecían menores de edad. Había también algunas prendas íntimas, demasiado pequeñas para ser de Madalena. Reconocí unas bragas que le había regalado a Lucía en Navidad. Se me revolvió el estómago. Guardé todo y cogí el móvil. Estaba sin batería. ¿Hay un cargador?, le pregunté a Magdalena, que observaba todo desde la puerta temblando. Trajo un cargador viejo y enchufamos el aparato en la toma de corriente cerca de la cama. Mientras esperábamos a que se encendiera el móvil, seguí investigando. Levanté el colchón, miré debajo de la cama y encontré una botella de pinga a medio beber y una caja de medicamentos con una etiqueta en un idioma extranjero. Se lo mostré a Madalena. Eso es lo que le daba a Lucia para beber. Ella lo confirmó con la cabeza. Guardé la caja en el bolsillo de la camisa. El celular finalmente se encendió. No tenía contraseña. Gracias a Dios, empecé a rebuscar. En la galería de fotos encontré lo que temía: imágenes de Lucía durmiendo, algunas en posiciones comprometedoras. Peor aún, había mensajes que él se enviaba a sí mismo, describiendo lo que le hacía a su hijastra, un diario pervertido de sus atrocidades. Tuve ganas de vomitar,
pero me controlé. Eso era exactamente lo que necesitábamos. Usando el celular de Madalena, que temblaba tanto que apenas podía sostener el aparato, tomé fotos de todo. Luego guardé el celular en el escondite exactamente como estaba. Necesitaba que Agenor no sospechara de nada, al menos por ahora. Estábamos terminando de ordenar todo cuando oímos el ruido de la puerta. Madalena se puso blanca como el papel. «Es él, ha vuelto antes», susurró en pánico. Pensé rápido, cogí mi rosario, abrí la Biblia que estaba en la mesita de noche y me senté en el borde de la cama. Cuando Agenor entró en la habitación, me encontró rezando con los ojos cerrados y Madalena arrodillada a mi lado. «Severino, qué sorpresa», dijo tratando de ocultar su disgusto con una sonrisa falsa. «He venido a rezar por el regreso de mi sobrina nieta, señor Agenor», respondí con voz serena, como si no supiera nada. «Severino, qué sorpresa», dijo tratando de ocultar su disgusto con una sonrisa falsa. «He venido a rezar por el regreso de mi sobrina nieta, señor Agenor», respondí con voz serena, como si no supiera nada. Una niña que se escapa de casa así, sin dejar rastro, es una gran preocupación para una familia cristiana como la suya. Se sentó en el borde de la cama, pasando la mano por su escaso cabello, tratando de parecer un padre preocupado. «Sí, señor Severino, estamos desesperados. Ya la he buscado por todas partes, he hablado con todo el mundo. Parece que la tierra se ha tragado a la niña». Me tragué la rabia al oír aquella mentira descarada. Si la tierra se ha tragado a alguien en esta historia, no ha sido a Lucía, pensé para mis adentros, recordando al bebé que encontré enterrado. Me quedé allí unos 20 minutos, hablando de trivialidades, fingiendo creer en su preocupación. Cuando me levanté para irme, se empeñó en acompañarme hasta la puerta. «Señor Severino, si por casualidad aparece Lucía por allí, avíseme, ¿de acuerdo? Es una niña perturbada, ya sabe, se inventa cosas». Lo miré fijamente a los ojos, esos ojos pequeños y disimulados. «Claro, señor Agenor, si aparece, será el primero en saberlo». Salí de allí, sintiendo su mirada en mi espalda como un cuchillo apuntándome. De vuelta a mi casa, le mostré a Lucía lo que había encontrado. Ella lloró al ver las fotos y leer los mensajes. «Nunca imaginé que él guardaba esas cosas, tío». Pensaba que al menos delante de los demás se avergonzaba. Después de que se calmó, le expliqué mi plan. No podíamos confiar en el delegado de la Guada Serra, que era compadre de Agenor. Teníamos que ir directamente a Pasos a hablar con el fiscal. Tenía un conocido allí, el doctor Josías, que no tenía miedo de meter las narices, aunque le costara votos, aunque irritara a los poderosos de la región. Preparé una bolsa con algo de ropa para los tres. Le pedí al compadre Seantnio, que tiene un coche viejo pero fiable, que nos llevara a Pasos a la mañana siguiente. Pasé la noche en vela, vigilando la carretera con la escopeta en el regazo. Sabía que Agenor no se rendiría fácilmente. Los hombres como él no aceptan perder lo que consideran suyo. Al amanecer oí un ruido de motor que se acercaba y luego se detenía a cierta distancia. Apagué todas las luces y me quedé al acecho en la ventana. En la oscuridad distinguí la silueta de un hombre rodeando la casa y mirando por las ventanas. Era él. Apreté la escopeta con fuerza, con el dedo rozando el gatillo. Si intentaba entrar, no dudaría en disparar, pero él solo dio unas vueltas alrededor de la casa y se fue. Probablemente solo estaba reconociendo el terreno, planeando su próximo ataque. Cuando amaneció, Seantnio llegó puntualmente. Pusimos a Lucía en el asiento trasero, cubierta con una manta para que nadie la reconociera. El bebé, bien abrigado, iba en su regazo. Yo iba delante con la bolsa de pruebas, el celular con las fotos, la caja de medicamentos extranjeros, la declaración escrita de Lucia, su certificado de nacimiento que probaba que era menor de edad. Era poco, pero esperaba que fuera suficiente. De camino a Pasos pasamos por delante de la carpintería donde trabajaba Agenor. Estaba fuera, apilando madera. Cuando vio el coche de Seantnio con 2 personas delante,
se quedó mirando fijamente. Bajé la cabeza, fingiendo que arreglaba algo en mi regazo. Lucía se encogió en el asiento trasero temblando como un flan. ¿Podemos ir más rápido, compadre?, pedí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Seant Nio entendió el mensaje y aceleró. Por el retrovisor vi a Agenor corriendo hacia su moto. Va a venir tras nosotros, pensé desesperación. Nos alcanzará antes de llegar a Pasos. Pero entonces sucedió algo que solo puedo llamar intervención divina. Justo a la salida de la ciudad, una barrera policial. La policía de carreteras estaba revisando documentos. Pasamos sin problemas. Seant Nio tenía todo en regla, pero Agenor, que venía justo detrás, fue detenido. Por el retrovisor veía la escena, él gesticulando, los policías pidiendo documentos, la moto siendo registrada. Más tarde, supimos que encontraron un arma sin registrar en el portaequipajes. Fue el tiempo que necesitábamos para llegar a Pasos sanos y salvos. En la gran ciudad fuimos directamente al juzgado. El doctor Josías nos recibió rápidamente, escuchó toda la historia con atención, examinó las pruebas. Es un caso grave, Severino, dijo quitándose los anteojos y frotándose los ojos cansados. Secuestro, intento de homicidio, ocultación de cadáver. Aunque el bebé haya sobrevivido, voy a solicitar la prisión preventiva de inmediato y voy a recurrir al Consejo Tutelar para garantizar la protección de la menor y del niño. Salimos del juzgado con una sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sonrió, una sonrisa pequeña y tímida, pero que iluminó aquel rostro joven marcado por tantos sufrimientos. Por fin parecía que la justicia estaba de nuestro lado. Lo que no sabíamos es que, mientras estábamos en el juzgado, Agenor había sido liberado del cordón policial tras pagar una fianza y que había regresado a la Guada Serra con un único objetivo: encontrar la prueba viviente de su delito. El bebé que, según los rumores que ya corrían por la pequeña ciudad, había sido enterrado y resucitado como por milagro. Pasos es una ciudad demasiado grande para quien ha nacido y se ha criado en la Guada Serra. Edificios altos, coches por todas partes, gente que no te mira a los ojos cuando pasa, pero al menos allí solo éramos 3 desconocidos más. No el viejo comadrón metido en la deshonra de la niña y el bebé que volvió de la tumba. El doctor Josías nos consiguió un lugar donde quedarnos. Una pensión sencilla cerca del juzgado, de la señora Sebastiana, una viuda discreta que no hacía preguntas. La habitación era pequeña pero limpia. 2 camas de soltero, una cuna improvisada con cajones de una cómoda, una ventana que daba al patio lleno de mangos. Los primeros días casi no salíamos. Lucía estaba aprendiendo a ser madre. Yo estaba reaprendiendo a tener a alguien a quien cuidar. El pequeño Lucas mamaba con ganas la leche que conseguíamos en el puesto de salud. Ya había ganado color en las mejillas. Ya no parecía el bebé terroso que desenterré aquella noche. La noticia de la prisión preventiva de Agenor llegó un miércoles. El doctor Josías vino personalmente a contárnoslo y trajo un periódico donde aparecía la noticia en un rincón de la página de sucesos: hombre detenido acusado de violación de una persona vulnerable en la Guada Serras. Sin muchos detalles, gracias a Dios, los nombres de las víctimas estaban protegidos. Lucía lloró al leer la noticia, un llanto diferente, de alivio. Por primera vez, en mucho tiempo, durmió toda la noche sin pesadillas. Yo también pude relajarme un poco. Quizás, solo quizás, las cosas podrían salir bien, pero mi tranquilidad duró poco. A la mañana siguiente llamaron a la puerta de la pensión. Era una mujer con traje, maletín en mano y expresión seria. María Cintia Alves, asistente social del Consejo Tutelar, se presentó mostrando un documento oficial. Vine a verificar la situación del menor Lucas, hijo de Lucía Barroso, involucrado en una denuncia por delito de ocultación de recién nacido. Me quedé paralizada en la puerta, agarrándome al marco con tanta fuerza que mis dedos viejos se pusieron blancos. ¿Cómo es eso? El niño está bien cuidado, su madre también. Estamos aquí precisamente porque denunciamos al verdadero criminal.
La mujer se abrió paso a la fuerza, entrando en la pequeña habitación como si fuera la dueña del lugar. Entiendo, señor Severino, pero hemos recibido una denuncia anónima sobre malos tratos contra el niño. Tengo que comprobar las condiciones y hacer un informe. La tal María Cintia comenzó a examinar todo: la cuna improvisada, los pañales de tela que yo mismo había hecho con sábanas viejas, los biberones, esterilizadas con agua hirviendo, como aprendí en tantos años de partero. Anotaba todo en una tablilla con cara de haber olido algo podrido. Pidió ver al bebé, que dormía tranquilo en los brazos de Lucía. Examinó al niño de arriba a abajo. Miró el ombligo cicatrizado, los pliegues del cuello, la piel sin enfermedad de piel. Tomó fotos con un pequeño celular y luego pidió los documentos: certificado de nacimiento, cartilla de vacunación. Preguntó sabiendo muy bien que no teníamos nada de eso. ¿Cómo podríamos tenerlo? El niño nació en secreto, fue enterrado y luego desenterrado. No tuvimos tiempo de pensar en la burocracia mientras luchábamos por mantenerlo con vida. Le expliqué todo esto con la paciencia, agotándose por momentos. La mujer suspiró como si estuviera muy decepcionada. Sin documentación, sin condiciones adecuadas de vivienda, madre adolescente sin preparación y responsable anciana sin condiciones físicas para cuidar de un recién nacido. Voy a tener que hacer un informe recomendando el acogimiento institucional temporal del niño. Acogimiento institucional. ¿Qué significa eso en lenguaje claro? Le pregunté sabiendo ya la respuesta, pero queriendo oírlo de su boca. Significa que el bebé será llevado a un refugio hasta que se regularice la situación y podamos determinar si hay condiciones para que regrese con su familia, respondió ella, cerrando ya la carpeta. Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio, apretó a Lucas contra su pecho. No, no se llevarán a mi hijo, no pueden hacer eso. La asistente social mantuvo una expresión impasible. Lo siento, pero es el procedimiento. El bienestar del niño es lo primero. Lucía, desesperada, me miró suplicante con los ojos para que hiciera algo, y yo lo haría. No había pasado por todo eso, no había desenterrado a ese niño de las profundidades de la tierra para verlo ahora enterrado por la burocracia. Escuche, señora María Cintia, le dije interponiéndome entre ella y Lucía, con el bebé. Sé muy bien cómo funcionan las cosas. Esa denuncia anónima, apuesto a que sé exactamente de dónde ha venido. Agenor puede estar en la cárcel, pero su familia es grande e influyente en la Guada Serra, y apuesto a que usted los conoce muy bien, ¿no? Ella se ajustó las gafas. Incómoda, no sé de qué está hablando, solo estoy haciendo mi trabajo. Me reí secamente. El trabajo de la señora es proteger a los niños, no arrancarlos de los brazos de las madres que los aman. Si es documentación lo que necesita, lo conseguiremos. Si es un lugar adecuado también lo arreglamos, pero nadie va a quitar ese niño de nosotros. La mujer miró el reloj impaciente. Señor Severino, entiendo su preocupación, pero no es tan sencillo. Hay un protocolo a seguir. La denuncia menciona un intento de infanticidio. La madre confesó haber enterrado al bebé independientemente de las circunstancias. Eso es un delito grave. En ese momento, se abrió la puerta. Era el doctor Josías con su maletín de cuero bajo el brazo. Creo que llegué justo a tiempo, ¿no? Dijo mirando directamente a la asistente social. Dr. Josías, ¿qué hace aquí? He venido a traer una noticia a mis clientes, pero parece que tenemos un problema más urgente que resolver. El fiscal puso el maletín sobre la mesa y sacó algunos documentos. Tengo aquí una medida de protección para Lucía Barroso y su hijo firmada por el juez de menores. Esta medida garantiza que permanezcan juntos bajo la custodia provisoria del señor Severino hasta que se juzgue el caso. La asistente social tomó el papel, lo leyó rápidamente, visiblemente contrariada. Pero, doctor, la denuncia menciona, el fiscal la interrumpió con voz firme. La denuncia menciona muchas cosas, señora María Cintia, incluso el hecho de que usted es prima en segundo grado de Cleide Alves, cuñada de Agenor Santos, lo que constituye un conflicto de intereses en este caso. La mujer palideció y, ya que estamos hablando de protocolos, usted debería haberse declarado impedida para actuar en este caso.
dada su relación con la familia del acusado. Estoy seguro. María Cintia salió de la pensión con el rabo entre las piernas, jurando que volvería con refuerzos, que aquello no quedaría así. El doctor Josías le aseguró que no podía hacer nada más por el momento. La orden judicial era clara: Lucas se quedaría con nosotros. Lucía lloró de alivio, acunando a su hijo como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo en cualquier momento. ¿Qué hacemos ahora, doctor?, le pregunté, ofreciéndole un café al fiscal, quien aceptó con una sonrisa cansada. Vamos a regularizar la situación del bebé, señor Severino. Registro de nacimiento tardío, cartilla de vacunación, todo dentro de la ley. Después tenemos que preparar a Lucía para el juicio. Tendrá que testificar contra su padrastro. Va a ser difícil, pero es necesario. Y usted es nuestro principal testigo. Fue usted quien encontró al bebé y reunió las pruebas. Sin usted no tendríamos caso. Di un sorbo al café pensando en el peso de esas palabras. Haré lo que sea necesario, doctor. Solo quiero justicia para esa niña y seguridad para el pequeño. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Íbamos de un lado a otro con el bebé, notario, centro de salud, juzgado. Lucas ahora existía oficialmente. Tenía nombre, apellidos, certificado de nacimiento. Consta que nació en mi casa con mi asistencia como partero, una mentira necesaria para protegerlo del estigma de haber sido enterrado al nacer. Lucía recibía terapia psicológica tratando de recomponer los pedazos de una adolescencia robada. Poco a poco iba floreciendo de nuevo. Redescubría la sonrisa, planeaba volver a estudiar. Soñaba con estudiar enfermería algún día. Mientras tanto, el caso contra Agenor se fortalecía. Otras dos niñas primas de Lucía también se armaron de valor y vinieron a declarar. El monstruo había hecho más víctimas. Cuando finalmente se fijó la fecha del juicio, estaba confiado. Teníamos la verdad de nuestro lado, teníamos pruebas, habíamos sobrevivido a lo peor. Lo que no sabía era que la familia de Agenor era aún más poderosa y vengativa de lo que imaginaba, y tenían otros planes. La noche anterior al juicio, volvíamos de la última reunión con el doctor Josías cuando noté un coche negro que nos seguía. Aceleré el paso, agarrándome fuerte de la mano de Lucía, que llevaba a Lucas envuelto en una manta. Entramos rápidamente en pensión y cerré la puerta con llave. Por la ventana vi el coche aparcado al otro lado de la calle con dos hombres dentro. Reconocí a uno de ellos, Jeremías, el hermano de Agenor. No dormí en toda la noche. Me quedé de guardia con el teléfono del doctor Josías en la mano, listo para llamar al menor signo de peligro. Al amanecer, oí cristales rompiéndose abajo. Desperté a Lucía de un salto. Coge el Lucas y escóndete en el baño. No salgas por nada, no hagas ruido. Bajé las escaleras tan silenciosamente como me lo permitían mis doloridas articulaciones. En la sala de la pensión, un hombre encapuchado revolvió los cajones. Doña Sebastiana estaba tirada en el suelo con un chorro de sangre saliéndole de la frente. Volví corriendo sin ser visto. Llamé al doctor Josías, quien prometió llamar a la policía inmediatamente. Volví a la habitación y atiborramos la puerta con la cómoda. Los minutos parecían horas. Oíamos pasos subiendo las escaleras, puertas que se abrían con violencia. Cuando llegaron a nuestra puerta, comenzaron a golpearla. Abran. Sabemos que están ahí. La voz era gruesa, amenazante. Lucía temblaba tanto que tenía miedo de dejar caer al bebé. Lucas, sintiendo el miedo de su madre, comenzó a llorar. Su llanto nos delató: abran esta maldita puerta o la derribamos. Pensé que era nuestro fin, pero entonces oímos sirenas, muchas sirenas, voces de mando, policías parados, el sonido de gente corriendo, puertas golpeando. Luego silencio. Solo después de oír la voz del doctor Josías llamándonos por nuestros nombres es cuando tuvimos el valor de abrir la puerta. Gracias a Dios que están bien, dijo visiblemente aliviado. Hemos detenido a dos hombres, hermanos de Agenor. Han confesado que vinieron para intimidaros e impedir que testificaran mañana. Doña Sebastiana se pondrá bien, solo tiene un corte leve, pero ustedes no pueden quedarse aquí.
no es seguro. Y así fue como, en vísperas del juicio más importante de nuestras vidas, nos vimos nuevamente sin techo, sin rumbo, solo con la ropa que llevábamos puesta y un bebé que, una vez más, necesitaba ser protegido, no solo de la ley, sino también de aquellos que debían cumplirla. El doctor Josías nos llevó a su propia casa esa noche. Una construcción sencilla en las afueras de Pasos, con un patio lleno de árboles frutales y una perra calleja llamada Princesa, que pronto se hizo amiga del pequeño Lucas. La esposa del fiscal, la señora Conceió, nos recibió con los brazos abiertos, como si fuéramos parientes esperados desde hacía mucho tiempo. Preparó una habitación con 2 camas y una cuna que había sido de su hijo, ahora ya adulto. Quédate aquí hasta que termine el juicio, dijo con firmeza, acomodando a Lucas en la cuna con la habilidad de quien ha mecido a muchos bebés. No es una mansión, pero es seguro. Nadie vendrá a buscaros a la casa del fiscal. A pesar de todo, dormimos mal. Lucía tuvo pesadillas y se despertó gritando varias veces. Yo me quedé con los ojos abiertos, vigilando cada sombra, cada ruido. Por mucho que confiara en el doctor Josías, sabía que los Santos eran una familia grande e influyente. Tenían dinero, conexiones. En los pueblos pequeños del interior, a veces, eso vale más que la ley. A primera hora de la mañana, el fiscal nos llevó al juzgado en un coche diferente, con cristales oscuros. Entramos por una puerta lateral para evitar a los periodistas o a posibles matones de la familia Santos. El juicio sería a puerta cerrada, ya que se trataba de un menor y un delito sexual. Aún así, cuando entramos en la sala de audiencias, sentí que se me encogía el corazón. Agenor estaba allí, con traje y corbata, el pelo bien peinado, como si fuera a misa. A su lado, un abogado de nombre importante de esos que aparecen en la televisión defendiendo a políticos corruptos. Me di cuenta de inmediato de que la familia se había movilizado, había gastado dinero y contactado a gente influyente. Esto no sería tan sencillo como pensábamos. Al ver a Lucía, Agenor sonrió. Una sonrisa pequeña y cínica que decía muchas cosas sin decir una palabra. Ella palideció y me agarró la mano con tanta fuerza que casi me rompe los dedos viejos, casi se rinde allí mismo. Pero entonces Lucas, que estaba en mi regazo, empezó a mover sus manitas haciendo esos ruiditos de bebé satisfecho y fue como si le inyectara valor a su madre. Vi cómo Lucia enderezaba la columna y levantaba la barbilla. Por él, se enfrentaría al mismísimo diablo. El juez era un hombre de mediana edad con profundas ojeras y expresión de quien ya lo ha visto todo en la vida. Dirigió la audiencia con seriedad y dio la palabra primero a la acusación. El doctor Josías presentó nuestras pruebas, el celular con las fotos y los mensajes, los testimonios de las otras víctimas, el informe médico que demostraba que Lucía había dado a luz recientemente, las fotos de la tumba donde encontraron al bebé. El abogado defensor intentó desestimarlo todo, alegó que el móvil podría haber sido manipulado, que las otras chicas estaban mintiendo por venganza, que no había pruebas de que el bebé fuera hijo de su cliente. Llegó al colmo de sugerir que yo, un viejo partero, podría haber forjado todo el caso para vengarme de desavenencias antiguos con la familia Santos. Me mantuve callado mordiéndome la lengua para no levantarme y abofetear a ese hombre. Cuando llegó el momento del testimonio de Lucía, el abogado le pidió que hablara mirando directamente a Agenor, una táctica para intimidarla y hacerla retroceder. El juez no lo permitió, gracias a Dios. Ella pudo hablar de espaldas al acusado, mirando solo al magistrado. Aún así, su voz salía temblorosa, entrecortada por largas pausas. Contó todo desde el principio, como su padrastro comenzó con miradas, tocamientos, luego las violaciones repetidas, como su madre fingió no ver, como intentó huir, como ocultó el embarazo, como dio a luz sola, creyó que el bebé estaba muerto, lo enterró en su desesperación, como lo encontré, como huimos juntas. Mientras hablaba, lágrimas silenciosas corrían por su rostro joven, tan marcado por el sufrimiento, pero no se detuvo, no dudó. Cada palabra era una piedra que sacaba de un pozo profundo dentro de sí.
Cuando terminó, hubo un silencio pesado en la sala, incluso el abogado defensor parecía sin palabras. Fue entonces cuando Agenor pidió hablar. El juez accedió en contra del consejo del doctor Josías, y lo que salió de su boca fue puro veneno. Lucía siempre ha sido una niña problemática, señor juez. Empezó con voz suave de buen padre de familia. Desde que me casé con su madre, intenté darle educación y límites, pero ella se rebelaba, se escapaba de casa, andaba con malas compañías, se quedó embarazada de algún novio, y se inventó esta historia absurda para incriminarme porque yo era el único que intentaba frenar sus locuras. En cuanto al bebé, ni siquiera sé si es realmente hijo de ella. Puede ser de cualquiera. Estas chicas de hoy en día no tienen moral. Señor juez, miré a Lucía mientras él hablaba. Estaba pálida, temblando. Parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Le pasé a Lucas en brazos. Un recordatorio silencioso de lo que estábamos luchando por proteger. Cuando el acusado terminó su versión, el doctor Josías pidió la palabra. Tengo otro testigo, meritísimo. Alguien que no estaba previsto, pero que puede aclarar mucho sobre el carácter del acusado. El juez lo permitió, a pesar de las protestas de la defensa. La puerta lateral se abrió y, para mi completa sorpresa, entró Magdalena, mi cuñada, madre de Lucía, esposa de Agenor. Estaba diferente, sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño sencillo, sin los tacones que solía llevar para complacer a su marido. Parecía más pequeña, más frágil, pero también más decidida. Al verla, Agenor se levantó de un salto, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Qué haces aquí? No puedes entrar. Los guardias lo sujetaron y lo obligaron a sentarse de nuevo. Magdalena no lo miró ni una vez, fijó la mirada en el juez y comenzó a hablar. Confirmó todo lo que había dicho su hija, cómo se enteró de los abusos y no hizo nada, cómo Agenor la amenazaba, la agredía también, cómo tenía miedo de perder el techo, el sustento, cómo se odiaba por haber sido cobarde. Y luego sacó de su bolso algo que hizo que mi corazón se detuviera, un pequeño cuaderno de tapa negra, el diario de él, dijo entregándoselo al juez. Anotaba todo lo que le hacía a mi hija, se jactaba, decía que era más placentero porque estaba prohibido. Lo encontré escondido en el forro del armario, pero tenía miedo de usarlo. Ahora ya no lo tengo. El abogado defensor saltó de la silla, exigiendo que se desestimara esa prueba, que no estaba en el expediente, que era ilegal, pero el juez abrió el cuaderno, leyó algunas páginas y su rostro se endureció visiblemente. Este material será peritado y, si es auténtico, será considerado prueba, doctor, dijo con firmeza. Se suspende la audiencia por 1 hora. Esa hora pareció una eternidad. Nos quedamos en una sala lateral. Lucía, Lucas, yo y ahora Magdalena. El ambiente entre madre e hija era tenso, cargado de rencores y dolores no resueltos, pero también había un hilo tenue de esperanza. ¿Has venido, mamá?, dijo Lucía finalmente, rompiendo el silencio. Magdalena lloraba sin poder mirar a su hija. He llegado tarde de más. Debería haber venido antes. Debería haberte protegido. Soy una madre horrible. Fue cuando Lucas, como si entendiera lo que estaba pasando, comenzó a llorar. Lucía lo mecía tratando de calmarlo, pero él estaba inquieto. ¿Puedo sostener a mi nieto?, preguntó Magdalena tímidamente. Lucía dudó, pero terminó pasando el bebé a la abuela, y allí, en ese momento sencillo, algo comenzó a sanar. No todo de una vez, pero fue un comienzo. Cuando volvimos a la sala de audiencias, el juez parecía haber envejecido 10 años. El diario fue confirmado como auténtico por el peritaje preliminar, anunció. La letra es compatible con la del acusado, y contiene detalles que solo podrían ser conocidos por el perpetrador de los abusos. Doy palabra final a la acusación. El doctor Josías se levantó serio. No tengo nada que añadir, su señoría. Los hechos hablan por sí solos. Una niña fue abusada repetidamente por quien debía protegerla. Una niña casi muere enterrada, víctima de la desesperación causada por este hombre. Pido justicia no solo para Lucía y su hijo, sino para todas las niñas silenciadas por el miedo, por la vergüenza,
por el poder que hombres como Agenor Santos ejercen sobre ellas. La sentencia fue rápida, dura y clara: culpable, 15 años de prisión en régimen cerrado sin derecho a la reducción de la pena en los primeros 8 años, indemnización a la víctima, pérdida de la patria potestad y registro como agresor sexual. Al escuchar la sentencia, Agenor perdió la compostura, gritó, insultó, amenazó. Fueron necesarios 3 guardias para contenerlo y sacarlo. Antes de salir, miró a Lucía con tanto odio que me estremeció. «Te la pagarás, puta. Un día saldré y cuando salga». No completó la frase. Los guardias lo arrastraron fuera. Salimos del tribunal por la puerta principal. Esta vez ya no necesitábamos escondernos. Afuera, para nuestra sorpresa, había una pequeña multitud, mujeres principalmente. Algunas llevaban carteles: «Justicia para Lucía». «Creo en las niñas. Quien entierra niños no merece perdón». «¿Cómo se enteraron del caso?», le pregunté al doctor Josías, confundido. Él sonrió con una sonrisa cansada, pero satisfecha. «Se me ocurrió una idea cuando vi que la familia Santos estaba moviendo todos sus hilos. Llamé a un viejo amigo, Genesio Paiva, reportero de Radio Regional. Le conté la historia sin dar nombres ni detalles que pudieran identificar a Lucía, solo lo básico: una niña abusada por su padrastro, un bebé enterrado vivo, un abuelo que lo salvó». La noticia se propagó como la pólvora. La gente comenzó a hablar, a indignarse. Otras víctimas se armaron de valor para denunciar. Fue como una avalancha. La opinión pública se puso de nuestro lado y ni siquiera la familia Santos, con todo su dinero e influencia, pudo contenerla. Miré a esas mujeres, muchas de ellas probablemente con historias parecidas a la nuestra, historias que nunca habían tenido voz, y comprendí lo que había hecho el doctor Josías. No solo había conseguido justicia para Lucía, había abierto una puerta para que otras pudieran atravesarla. Volvimos a casa aquella noche, no a la Guada Serra todavía, sino a la casa del doctor Josías, que insistió en que nos quedáramos unos días más. La noticia de la condena de Agenor Santos iba a causar mucho revuelo, y era mejor dejar que se calmara. Mientras Lucía bañaba a Lucas con la torpe pero sincero ayuda de Magdalena, salí al patio. Me senté en un banco bajo un jabuticabeira y miré el cielo estrellado del interior de Minas. «Gracias, Dios mío», susurré, «por despertarme aquella noche, por hacerme me hicieras oír el llanto que venía de la tierra». Un llanto que, al final, acabó convirtiéndose en un grito, el grito de la justicia que resonaría durante mucho tiempo aún. Volvimos a la Guada Serra 2 semanas después del juicio. La condena de Agenor Santos se había convertido en el tema principal en toda la región. Genesio Paiva, el reportero amigo del doctor Josías, había hecho un gran trabajo en la radio contando la historia sin revelar nombres, pero dejando muy claro qué tipo de monstruo había sido arrestado. Abrimos la puerta de mi vieja casa con cierto temor. Había polvo por todas partes, algunas ventanas rotas y en la puerta de enfrente pintada en rojo la palabra mentirosos. Ni siquiera me alteré. La pintura se quita con agua y jabón. Las marcas que Agenor dejó en el alma de mi sobrina nieta tardarían mucho más en sanar. Magdalena vino con nosotros. No quería volver a la casa donde había vivido con su marido. Lo dejó todo allí. Solo se llevó ropa y algunos objetos personales. Tenía mis dudas sobre convivir con mi cuñada después de todo lo que había pasado, pero por Lucía y Lucas estaba dispuesto a intentarlo. Los primeros días fueron un reaprender a vivir. Limpiamos la casa, arreglamos las ventanas, replantamos el jardín que se había secado por falta de cuidados. El pequeño Lucas parecía feliz de estar allí, lejos del bullicio de la gran ciudad. Crecía fuerte y ya sonreía cuando reconocía nuestras voces. Quien lo viera nunca hubiera imaginado que aquel bebé sonrosado y lleno de vida había pasado sus primeras horas enterrado en tierra fría. Lucía también florecía poco a poco. El doctor Josías le había conseguido una beca para estudiar en una escuela de pasos. 3 veces por semana cogía el autobús temprano e iba a estudiar.
Soñaba con ser enfermera, decía que quería ayudar a otras niñas que pasaran por lo que ella había pasado. Magdalena cuidaba de Lucas mientras su hija estudiaba. Era su forma de intentar compensar los años de negligencia, de ojos cerrados, de complicidad silenciosa. Las dos aún tenían mucho de qué hablar, muchas heridas que curar, pero el amor por el niño las unía como un frágil puente sobre un río profundo. Y yo, bueno, volví a ser lo que siempre fui, el viejo partero de la Guada Serra, el curandero que conoce las hierbas, el contador de historias que todo el mundo respeta, pero que no a todos les gusta tener cerca. Fue un miércoles por la mañana cuando las cosas empezaron a cambiar. Estaba en el patio, recogiendo romero para un té cuando vi un coche negro que se detenía frente a la casa. De él bajó mi hijo Roberto, a quien no veía desde hacía más de un año. Alto, delgado, siempre trajeado, incluso en el calor del interior de Minas, con ese aire apresurado de la gente de la gran ciudad. Papá, tenemos que hablar, dijo, sin darme tiempo a abrazarlo bien. Entramos en la sala donde Magdalena estaba acunando a Lucas. Roberto miró al bebé y luego a su cuñada, a la que no veía desde hacía años, claramente confundido. Le expliqué brevemente la situación. No le di todos los detalles, no era necesario. Solo le dije que Lucía había pasado por problemas, que el bebé era su bisnieto y que ahora vivíamos todos juntos. Roberto escuchó todo con el ceño fruncido, el mismo ceño que tenía desde niño cuando algo le disgustaba profundamente. Usted sabe que esto está dañando su nombre en la ciudad, ¿no? La gente está hablando, papá. Dicen que usted ayudó a meter a un hombre honrado en la cárcel, que inventó historias para defender a una niña de conducta dudosa, y que está acogiendo a una familia desajustada. Sentí cómo me subía la sangre. Hombre de bien, Agenor Santos era un hombre malo y terrible. Roberto abusó de su propia hijastra durante años. Ella intentó suicidarse por eso. Casi enterra a su propio hijo creyendo que estaba muerto de tanta desesperación. Si eso es ser un hombre de bien en este pueblo, entonces prefiero que hablen mal de mí. Mi hijo se arregló la corbata incómoda. No estoy diciendo que lo que hizo esté bien, padre, solo estoy preocupado por usted. Con su reputación, ya está en una edad en la que necesita tranquilidad, no meterse en líos. Vi su nombre en los periódicos. Esto puede perjudicar mi carrera también. Ya sabe cómo es la política en un pueblo pequeño, padre. Un escándalo salpica en toda la familia. Miré a ese hombre frente a mí, mi único hijo, y sentí una tristeza inmensa. ¿En qué momento se había vuelto tan frío, tan calculador? Quería recordarle al niño que un día lloró porque un pajarito se había caído del nido, al adolescente que defendía a los más débiles en la escuela, pero ese niño había quedado atrás hacía mucho tiempo, enterrado bajo capas y capas de ambición y apariencias. ¿Qué es exactamente lo que quieres, Roberto?, le pregunté, cansado de tantos rodeos. Él fue directo al grano. Quiero que venga a vivir conmigo a Belo Horizonte. Me voy a postular para concejal el año que viene y sería bueno tenerlo cerca. Demostraría que soy un hombre de familia que cuida de los suyos. En cuanto a ellas, señaló hacia Magdalena y el bebé. Podemos conseguir un lugar donde se queden, un alquiler en otra ciudad, tal vez lejos de aquí, donde nadie las conozca. Sería mejor para todos. Magdalena, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó con el bebé en brazos. Voy a dejarlos hablar solos, dijo saliendo hacia la cocina, pero antes de salir me lanzó una mirada que lo decía todo, la mirada de quien ya ha sido abandonado antes y temía volver a serlo. Me quedé en silencio un rato, mirando las manos arrugadas en mi regazo. Manos que habían traído tantas vidas al mundo, manos que habían desenterrado a un bebé de una fosa poco profunda, y ahora mi propio hijo quería que le diera la espalda a todo eso por apariencias, por política, por un nombre manchado o limpio. No, Roberto, respondí finalmente, no voy a ninguna parte, mi lugar está aquí con ellas. Ellas son mi familia tanto como tú. Y si realmente te preocuparas por mí, lo entenderías. Se puso rojo de ira. No lo entiendes, padre,
Estoy tratando de protegerte. Esa gente te va a chupar hasta el último centavo, hasta la última gota de energía. Esa niña no es tu responsabilidad, ese bebé tampoco. ¿Por qué insistes en cargar con ese peso? ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo atrás y vivir tus últimos años en paz? Fue la gota que colmó el vaso. Me levanté, sintiendo una fuerza que no sabía que aún tenía. ¿Peso? ¿Crees que Lucía y Lucas son un peso para mí? Son mi redención, Roberto. Son la motivo por el que me levanto cada mañana. Ese bebé al que ni siquiera quisiste mirar bien estaba enterrado en mi patio, hijo, enterrado, y yo lo desenterré con estas manos que ves aquí. ¿Sabes por qué? Porque oí su llanto. Porque no pude fingir que no lo oía, como tantos hicieron con los gritos de Lucía. Y si eso mancha tu nombre, si eso estropea tu carrera política, es problema tuyo. Ya he lavado mucha más sangre de parto que la que tú vas a manchar en toda tu vida de abogado. Roberto se fue dando un portazo. No se despidió, no dijo cuándo volvería, quizás nunca más. Me quedé en el porche viendo cómo se alejaba el coche negro, levantando polvo en el camino de tierra. Madalena se acercó a mí con Lucas en brazos. Volverá, Severino, cuando se le pase la rabia, negué con la cabeza, sin estar muy seguro de ello. Algunos lazos, una vez rotos, nunca vuelven a atarse de la misma manera. Pasé el resto del día en silencio, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. Como una simple noche de lluvia, había cambiado tantas vidas, había revelado tantos secretos, había desenterrado tantas verdades. Al final de la tarde, oímos el ruido de un coche que se acercaba. Por un instante pensé que era Roberto volviendo para disculparse, pero era otro coche más viejo y sencillo. De él bajó Genesio Paiva, el reportero de la radio, acompañado de un joven con una cámara fotográfica. Señor Severino, perdón por aparecer sin avisar, dijo quitándose el sombrero en señal de respeto. Pero es que después de que se cerró el caso, mucha gente se quedó con ganas de saber más sobre la historia, sobre el señor, sobre todo el valiente comadrón que salvó a un bebé enterrado vivo y que se enfrentó a una familia poderosa para proteger a la niña. Me gustaría contar su historia completa, con su consentimiento, claro. Dudera, no quería más exposición, más cháchara. Pero entonces pensé en las otras Lucías que podrían estar por ahí sufriendo en silencio, en las otras Madalenas cerrando los ojos por miedo o conveniencia, en los otros bebés que tal vez no tuvieron la suerte de ser escuchados a tiempo. Sí, lo contaré, respondí, pero a mi manera, con mis palabras. No quiero florituras ni exageraciones, solo la verdad, por dura que sea. Genesio sonrió satisfecho. Es todo lo que queremos, Severino. Nos sentamos en el porche con un café reforzado y broa de fubá que Madalena acababa de hacer. El chico de la cámara tomó algunas fotos. Lucía llegó de la escuela en medio de la entrevista, tímida al principio, pero luego también quiso hablar. Contó su versión de la historia con un valor que me llenó de orgullo. Cuando terminamos ya era de noche. Genesio guardó la grabadora emocionado. Esta historia debe ser contada en todas partes. Señor Severino, dará valor a mucha gente. ¿Le importa si la envío a algunos periódicos importantes de Velo, Horizonte e incluso de Río? Puede enviarla hasta el fin del mundo, señor Genesio, respondí, porque esta historia no es solo mía, es de todas las mujeres que algún día fueron silenciadas, de todos los niños que fueron descuidados, de todos los gritos que se quedaron atrapados en la garganta. Y si a alguien no le gusta lo que va a escuchar, es problema suyo. Quien no me conoce, que me invente. Después de que se fueron, nos quedamos los cuatro en la terraza, mirando las estrellas, Lucía con Lucas en brazos, Madalena balanceándose en la vieja silla, yo fumando mi pipa de paja pensando en la vida. Si la gente de la Guada Serra me miraba mal en la calle, si cuchicheaban cuando pasaba, si se santiguaban como si yo fuera el mismísimo diablo, poco me importaba. Había hecho lo correcto, había escuchado el llanto que venía de la tierra cuando hubiera sido más fácil darme la vuelta y seguir durmiendo, y eso, al fin y al cabo, era lo único que importaba. Ha pasado un año desde aquella noche en que desenterré a Lucas del fondo de mi patio. El tiempo vuela cuando tienes un bebé en casa,
incluso para un viejo de 76 años como yo. Lucas ya está gateando, se lo mete todo en la boca y se ríe de esa manera que hace que cualquier dolor antiguo parezca menos importante. Tiene los ojos de su madre, gracias a Dios, y nada que le recuerde al que lo trajo al mundo. Lucía terminó la secundaria con excelentes notas y consiguió una plaza en un curso técnico de enfermería en Pasos. Va y vuelve todos los días en el autobús de las 6 con una determinación que me llena de orgullo. Madalena encontró trabajo en la panadería de don Antonio, haciendo los dulces que siempre supo hacer bien. Poco a poco, la gente del pueblo dejó de mirarnos mal cuando nos veían. Algunas incluso venían a pedir perdón, a decir que no sabían nada, que habían sido engañadas por la familia Santos. Pura hipocresía. En la mayoría de los casos lo sabían, siempre lo supieron, solo que no querían meterse, no querían complicarse. Confusión. Es más fácil fingir que no ves, que no oyes. El reportaje de Genesio causó revuelo. Primero salió en la radio local y luego en un periódico de Belo Horizonte. No usaron nuestros nombres reales ni fotos que mostraran nuestros rostros, pero la historia estaba ahí. La niña abusada, el bebé enterrado, el abuelo que escuchó el llanto que venía de la tierra. Después de que salió el reportaje, empezaron a llegar cartas de mujeres de todo Brasil contando historias similares de niños que habían sufrido abusos y no habían sido escuchados por abuelos, tíos, vecinos, que se daban cuenta de que algo andaba mal y no podían ayudar. Cada carta era como una pequeña confesión, un desahogo. Las guardé todas en caja debajo de la cama. Algún día se las mostraré a Lucas cuando sea lo suficientemente grande para entender. Quiero que él sepa que su historia, por más difícil que haya sido su comienzo, ayudó a dar voz a muchas otras historias silenciadas. Roberto nunca regresó. Me enteré por conocidos que renunció a la candidatura a concejal, no por el escándalo como temía, sino porque recibió una invitación para trabajar en un bufete de abogados en Río de Janeiro. Se fue sin despedirse. A veces me encuentro mirando la carretera, esperando ver el coche negro levantando polvo trayendo a mi hijo de vuelta, pero ya he vivido lo suficiente para saber que algunos silencios son definitivos. Algunas rupturas no tienen arreglo. Eso duele, claro que duele, pero así es la vida, llena de pérdidas y ganancias. Perdí un hijo, pero gané una nueva familia. Agenor sigue preso en Pasos. Su familia lo intentó todo para liberarlo. Contrataron abogados caros, ejercieron presión política, difundieron rumores sobre Lucia y sobre mí, pero las pruebas eran demasiado sólidas. El diario que Madalena encontró fue decisivo. En él, ese falso creyente lo confesaba todo con detalles que harían vomitar a cualquier persona decente. Las otras víctimas también testificaron: 2 primas de Lucia, una hija de un vecino, todas menores de edad cuando todo sucedió. Un monstruo con piel de cordero era lo que era, el peor tipo, porque se escondía detrás de la Biblia y del respeto que la ciudad le tenía. Algunas personas aún lo defienden. Dicen que las niñas provocaron, que la cárcel es un lugar para delincuentes, no para padres de familia. Son las mismas que cruzan la calle cuando me ven llegar, las mismas que se santiguan como si yo tuviera un pacto con el diablo. Dejo que hablen, el tiempo demostrará quién tenía razón y quién no. La verdad tiene las piernas cortas, como decía mi abuelo, pero mucho aliento. Puede tardar, pero siempre alcanza a la mentira. La casa de Madalena y Agenor fue vendida. Nadie quería vivir allí, incluso con un precio muy por debajo del mercado. Dicen que por la noche se oyen llantos de niños que vienen del patio. Tonterías, claro, pero entiendo el miedo. Ciertas casas guardan demasiados recuerdos, demasiado dolor, quedan impregnadas. La familia Santos se mudó de la ciudad, se fueron a São Paulo, por lo que supe, se llevaron el dinero, pero dejaron la vergüenza atrás. Así es como funciona la mayoría de las veces. Los ricos se escapan y empiezan de nuevo en otro lugar, los pobres se quedan y cargan con el peso de la historia. Ayer pasó algo que me hizo pensar mucho. Estaba en el patio plantando lechugas nuevas cuando vi a Lucas gateando hacia la manguera, esa misma manguera donde hace un año lo encontré enterrado. Se me heló el corazón, corrí tan rápido como mis
Viejas piernas me permitieron y lo cogí en brazos antes de que llegara allí. Empezó a llorar contrariado, quería continuar su exploración. Me quedé allí parado con él en brazos, mirando aquel trozo de tierra que casi se convirtió en una tumba. La fosa ya no existía, había llovido mucho en los últimos meses, la tierra se había asentado, la hierba había crecido por encima, pero yo sabía exactamente dónde estaba. Nunca olvidaría. Lucas dejó de llorar, y empezó a señalar la manguera. Parecía fascinado por las hojas verdes que se balanceaban con el viento, por la fresca sombra que el árbol proyectaba en el suelo. Decidí enfrentarme a mi miedo, caminé hasta allí, y me senté debajo de la manguera. Con Lucas en brazos, inmediatamente empezó a jugar con la tierra, metiendo sus deditos regordetes en el suelo y riendo. Cuando formaba pequeños montículos, sin miedo, sin trauma, para él solo era tierra buena para jugar, para ensuciarse las manos, para sentir la textura. No era una tumba, no era un entierro, no era pasado, era simplemente tierra. Me quedé allí un rato observándolo jugar, sintiendo el sol filtrado por las hojas de la manguera, escuchando a los pájaros cantar. Una paz extraña me invadió, como si la manguera me susurrara: todo está bien ahora, Severino. Has salvado más que una vida, has salvado un futuro entero. Quizás era solo el viento en las hojas, quizás era mi imaginación de viejo, pero me gusta pensar que era algo más, una señal de que ese trozo de tierra que casi se tragó una vida ahora estaba purificado, listo para nutrir en lugar de enterrar. Hoy Lucas cumple un año de vida, un año desde la noche en que lo desenterré, en que lo traje de vuelta de la oscuridad a la luz. Hicimos una pequeña celebración, solo nosotros tres, Lucía, Madalena y yo. Un pastel, velas de colores, una oración de agradecimiento. Lucía lloró un poco al recordar todo lo que habíamos pasado. Madalena también. Yo guardé las lágrimas para más tarde, cuando estuviera solo. Los viejos como yo aprendemos a llorar en silencio para no preocupar a los demás. Después de que se fueron a dormir, me quedé en el porche mirando las estrellas, fumando mi pipa de paja. Pensé en todo lo que había pasado en esos meses, en lo bueno y en lo malo, en las pérdidas y en las ganancias, en el dolor y en la curación. Pensé en lo impredecible que es la vida, en lo mucho que puede cambiar con un solo grito en la noche, o, en el caso de Lucas, con un solo llanto que viene de debajo de la tierra. Si ese bebé no hubiera llorado, o si yo no lo hubiera oído, ¿cuántas otras vidas seguirían siendo destruidas en silencio? ¿Cuántas otras Lucías soportarían lo insoportable, enterrando no solo bebés, sino también sueños, esperanzas, futuros? La vida tiene estas cosas. A veces, el mayor bien nace del mayor dolor. El llanto de Lucas aquella noche no era solo suyo, era el grito ahogado de todas las mujeres que fueron silenciadas, de todos los niños que fueron ignorados, de todos los dolores que fueron enterrados. Un grito que, por suerte o por milagro, pude oír. Mañana plantaré flores alrededor de la manguera, dalias, girasoles, margaritas, flores alegres, vibrantes, llenas de vida. Quiero transformar ese lugar para que cuando Lucas crezca y me pregunte por su historia, pueda llevarlo allí y decirle: aquí es donde naciste por segunda vez. De esta tierra que casi fue tu tumba, brotó no solo tu vida, sino también justicia, verdad y valentía. Y si esta historia ha llegado hasta ti, que la estás leyendo o escuchando ahora, por favor, no la entierres, compártela, porque tal vez en algún lugar, en este mismo momento, alguien esté intentando sofocar un grito, alguien está intentando enterrar una verdad. Y si tenemos suerte, siempre habrá alguien con los oídos atentos para escuchar el llanto que viene de la tierra, para que nunca más la tierra tenga que gritar para ser escuchada. Y así fue, mi querido, como todo sucedió. Una noche cualquiera, un llanto proveniente de tierra y un secreto enterrado que necesitaba ser desenterrado no solo con las manos, sino con valentía. Nunca imaginé que después de viejo tendría que volver a luchar, enfrentarme a la injusticia, y enfrentarme a un monstruo que se escondía dentro de mi propia familia, pero hice lo correcto y lo volvería a hacer.
A veces me pregunto si el mundo fue justo con ese hombre. ¿Qué crees que se merecía ese monstruo? Dímelo en los comentarios, porque tu opinión importa. Dale a me gusta a este video, compártelo con quien creas que necesita escuchar esta historia, y suscríbete al canal para no perderte los próximos. Todavía tengo mucho que contar. Un abrazo en el corazón, amigo. Hasta la próxima. Que Dios te acompañe.